les invitamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Estamos leyendo Juan capítulo 8, los versos 34 al 36, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Hermanos, hoy celebramos como iglesia la independencia de este gran país, una nación que no es perfecta, pero que nos ha bendecido mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también ha sido un instrumento de bendición para nuestros países, porque los grandes movimientos misioneros salieron de esta nación a nuestros pueblos, y gracias a ellos nosotros recibimos el Evangelio en nuestros países. Así que siempre bendiga a esta nación que le ha bendecido, y sobre todo a la cual llegamos buscando libertad. Pero si usted cree que ya es libre porque vive en esta nación, siento decirles que hay una libertad mayor, verdadera y superior a la de tener un país en el cual se viva con libertad. Damos gracias a Dios porque nosotros podemos experimentar libertad social, pero realmente el gran libertador de nuestras vidas se llama Jesucristo. Es nuestro Señor, aquel que pagó con su sangre el precio de hacernos libres. Y cuando usted es libre en el Señor, usted experimenta algo precioso que es la paz de Dios. Y cuando usted esté en paz con Dios, puede estar en paz con todas las personas. No importa dónde vive, no importa cuáles son las condiciones, no importa cuáles son sus circunstancias, pero usted puede experimentar esa libertad que Cristo vino a traer. Así que sobre eso vamos a estar hablando hoy. Y lo primero que me gustaría abordar es la naturaleza del libertador que tiene Dios. Me gustaría que recordáramos un pasaje que constantemente en la Biblia se vuelve a él, y es cuando Dios escucha el clamor de su pueblo que está cautivo en Egipto y les libera, les hace libres a través del liderazgo de Moisés. Y ahí, cuando el Señor les va a dar los enunciados o los mandamientos, les recuerda que Él es el libertador, que Él es el que les ha libertado, el que les ha sacado de tierra de opresión. Y les da esos enunciados para que puedan mantener la libertad que Él ha diseñado para ellos como pueblo. Y es importante porque lo que les está dando no son reglas externas a cumplir, sino es mucho más. El miércoles ya habíamos empezado a estudiar el tema de la libertad en el estudio bíblico, y Alina decía que el texto que estábamos estudiando era como un manual de instrucciones. Yo no sé si usted es como yo, que cuando recibe algo empieza a armarlo sin leer primero y después nada encaja y no sirve. Tú dices, no sirve para nada. Bueno, es que no seguiste, allá me están diciendo así. Quiere decir que yo no soy la única, ¿no? La única desesperada. Mucha gente fracasa porque no sigue el manual de instrucciones. Y de alguna manera el Señor nos ha dado ese código
de moralidad para ayudarnos a ser libres de aquello que realmente nos puede esclavizar. Y fíjense que Dios, el concepto que tiene para cada uno de nosotros es una libertad plena y una libertad genuina. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Cuba y me decían, ¿a qué iglesia tú vas? La pregunta segunda era, ¿y qué prohíben allí? ¿Ustedes no han oído eso? Sí, porque habían iglesias, por ejemplo, que no podías ponerte aretes, habían iglesias que, sobre todo, por ejemplo, en mi juventud, no se podía ir a los campamentos en short, no se podía llevar tiranticos, era una serie de reglas que estaban establecidas como para que hubiera una buena conducta o una buena moralidad. Pero lo interesante es que la regla externa siempre se puede romper. ¿Y saben por qué? Porque no nace del corazón. Es algo que está escrito, pero o que está dicho, pero que usted no siente y que lo está recibiendo como una imposición. Pero esa no es la libertad a la que Cristo nos ha llamado, sino es una condición del Espíritu donde usted aprende a descansar en el Señor, a esperar en el Señor, a que el Señor te dé discernimiento para cada decisión, a saberte guiar por lo que el Señor te dice y a ir haciendo camino con Él. Así que todos fuimos creados para esa libertad. Pero ¿qué es lo que nos impide ser libres? Primeramente quiero subrayar algo. La falta de libertad espiritual es más esclavizante que la falta de libertad física. Ustedes tienen un ejemplo bíblico donde Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y las rejas estaban allí, pero en el espíritu de Pablo y Silas, ¿qué era lo que había? Libertad en Cristo. ¿Qué dice la palabra que estaban haciendo allí en la cárcel? Alabando y glorificando al Señor. Y este es un ejemplo que nos ayuda a darnos cuenta que no es la condición física la que te hace libre, sino que es tu condición espiritual. ¿Y qué es lo que realmente nos esclaviza? Primeramente es el pecado. Hay gente que vive en la cárcel del alma y que realmente no tienen paz y la culpa les persigue constantemente. Hay personas, por ejemplo, que viven en relaciones ilícitas. Hay personas que viven atrapados en adicciones. Hay personas que viven remendando una mentira con otra. Y cuando usted viene a ver, están atrapados en trampas de las cuales no pueden salir. Porque el pecado te esclaviza y te va llevando cada vez a situaciones más degradantes. Y lo que sí sabemos por espiritualidad es que el pecado no es compatible con la santidad. Amén. Y nosotros tenemos un Dios que es santo. Lo que quiere decir que si usted está viviendo en pecado, está viviendo lejos de Dios. Y subrayo la palabra, y vivir lejos de Dios es un tormento. ¿Usted lo sabía? Es un tormento. Y hay algo por lo que podemos partir. ¿Dónde comienzan los pecados? Usted no pecó porque ahora espontáneamente Satanás lo transformó. Ustedes saben que hay gente que le echa toda la culpa a Satanás, ¿verdad? El pecado comienza en tu mente. Y ahí es donde tú lo trabajas y apagas las alertas que el Espíritu Santo te está poniendo de que no es el camino, de que no es lo bueno, pero no te interesa en ese momento escucharlo. Y hay una cuestión de la cual tenemos que partir. Si usted no acepta el pecado y si usted lo justifica, si usted elude su responsabilidad o lo niega, usted nunca va a dejar de ser esclavo
del pecado. Por ejemplo, hay una persona que de vez en cuando enciende la computadora y le salen escenas de pornografía. ¿Y qué responde? No, yo no soy adicto a la pornografía. Yo la veo cuando entra. Bueno, pues si usted la vio un primer día, quiero decirle que le va a entrar constantemente, como me entran a mí, los zapatos de la venta. ¿A usted no le pasa? Porque cuando tú te entretienes por la noche, que te pones a mirar, empiezas a mirar zapatos y al otro día tú abres el teléfono y ¿qué es lo primero que te aparece? Todos los zapatos y del estilo que tú lo estás buscando para que tú caigas y compres. Y entonces, si usted no acepta que ahí realmente hay un problema, hay una adicción, hay un pecado, usted nunca va a poder salir de aquello que no declara, que no confiesa y que no entrega al Señor. Así que lo primero que usted no le hace libre y le quita la libertad en Cristo y le hace esclavo es el pecado. Pero usted va a decir, bueno, yo trato de vivir lo más grato delante del Señor, pero hay otra cosa de la cual me gustaría hablarles hoy, porque ahí todos tenemos parte, y son los hábitos. ¿Qué cosas son los hábitos? Es aquello que usted ha incorporado a su naturaleza. Es aquello que realmente usted hace todo el tiempo. Por ejemplo, hay personas que se quejan todo el tiempo. Hay personas que hablan mal de la gente todo el tiempo. Hay gente que no puede ver el vaso medio lleno nunca, siempre tiene que verlo medio vacío. Y hay gente que de alguna forma salió de la casa sin el celular y como no puede estar separado de la pantalla ni un minuto, tiene que regresar porque ya eso es parte de su naturaleza. El hábito es algo que está tan metido en ti que no puedes organizar tus prioridades. Y voy a subrayar, todos tenemos hábitos, pero ¿dónde está el problema? Cuando el hábito interfiere en que tú puedas organizar tus propiedades y te hace esclavo, cuando tú te conviertes en un esclavo de ese hábito que llega a dominarte y que es parte de ti. Voy a hablar de algunos asuntos que creo que todos nos vamos a ver reflejados. Por ejemplo, empecé hablando del hábito de la queja, del hábito del lamento. Y no sé si usted sabe que una persona que tiene el hábito del lamento y de la queja nunca va a poder experimentar la libertad que tiene en Cristo de vivir en el gozo de su Señor. ¿Usted sabía eso? Entonces nosotros tenemos que ser muy consecuentes con nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar, de obrar y darnos cuenta que hay cosas que hay que desechar en el nombre de Jesús. Hay gente que le tiene miedo a todo. No estoy hablando de la rana ni de la cucaracha. Estoy hablando de que le tiene miedo al futuro, le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo. La televisión, si usted se guía por lo que le dicen, siempre le van a meter miedo, ¿ok? Y entonces hay personas que viven, saltan de un temor a otro y no se dan cuenta que nuestra vida está en las manos del Señor y que Dios está en control y que usted tiene la posibilidad de la libertad de Cristo de descansar en las manos de aquel que es todopoderoso. Hay gente que vive con raíces de amargura permanente y todo, no solo que todo lo ve desde la óptica de la amargura, del resentimiento, no lo ve, que la gente que está alrededor se está intoxicando también por ese espíritu de amargura. Y hay cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Usted tiene que sacar las raíces de amargura de su corazón, la falta de perdón, el dolor de los recuerdos. Todo eso usted puede sanarlo en el nombre de Cristo para poder vivir en la libertad que Él le da. Hay gente
de controlarlo todo y de estar en control de todo. Y cuando van creciendo los hijos, pues también van a querer estar en control de la nuera o del yerno, de los nietos y de los que vienen más allá. Mire, una persona que quiere estar en control de todo no tiene vida. ¿Usted lo sabía? No tiene vida, porque el único que está en control de todo, ¿sabe quién es? El Señor. Y usted puede descansar sus amores en ese gran poder que es el poder del Señor. Así que la adicción a estar controlando, podemos soltarla un poquito y sobre todo en las manos de Dios. Está la adicción a las compras. Ya les dije que yo soy de las que por la noche hago así y miro, pero no compro. Compro de vez en cuando, pero no compro. Pero hay una cuestión, que no es malo que usted compre o no compre. El problema está en cuando usted tiene el hábito de comprarlo todo y usted es un mal administrador de su hogar y de su vida. Y usted empieza a vivir en deudas y las deudas le traen ansiedad. ¿Hay alguien que pueda sentirse libre en esa condición? Usted tiene que saber tener el control que Dios le da para saber hasta dónde usted puede, y que si el vecino compró las luces del frente que son de colores, usted no necesita de colores, con que no se caiga con la oscuridad, está bien, y ponga su bombillito de todos los días. Quiere decir que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos para poder vivir en paz y en libertad, y no dejarnos controlar por el hábito de quererlo tener todo y todo lo último, como te venden constantemente. Porque constantemente a ti te funciona perfectamente la olla tuya, pero te están poniendo una que ahora hasta te saluda por la mañana. Y tú quieres comprarla que te saluda por la mañana. Quiere decir, seamos realmente consecuentes con hasta dónde podemos llegar para mantener nuestra libertad y para mantener nuestra paz. Miren, hermanos, no hay cosa más esclavizante que los celos. Y los celos se viven en cualquier dimensión, no solo en la pareja. Hay gente que tiene celos de si el niño quiere más a la abuela o quiere más a la mamá, o los hermanos que tienen celos el uno con el otro. El celo es un hábito esclavizante que usted puede cancelar, porque todos los amores son diferentes y todos pueden tener lugar, ¿verdad?, en nuestra vida. Sobre todo, trabaje su autoestima, trabaje lo que usted es delante del Señor. Y usted no tiene que estar celando a nadie, porque sencillamente usted sabe el valor que tiene. Y el que no lo aprecia se lo pierde. ¿Usted lo sabía? No tiene que estar preocupado por lo demás. Dice acá también que hay otra cosa que nos esclaviza tremendamente. Tiene que ver, es primo hermano de los celos. Es la envidia. No puede, la gente que vive con envidia no puede tener libertad ni puede ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque su vida es una competencia, y una competencia que no termina y que nunca se acaba. Y hay hábitos en la vida de las personas que tienen que ver con este detalle, con ser envidiosos, con no gozarte de los logros del otro y sufrir cuando al otro le va bien. Ahí viene el hábito del ego. Hay gente que su imagen, lo que quieren proyectar, no está a la altura de lo que son, y viven todo el tiempo esclavizados por su ego. Y de ahí súmele también la avaricia de querer ser más o de tener más. ¿Y qué me dicen de los pensamientos que son esclavizantes? Hay pensamientos que se apoderan de tu mente y que te arrastran, que te llevan, que te meten en lo último del hueco, en tristeza, en depresión, en ansiedad, y que te hacen cautivo. Y hay personas que tienen el hábito de llenar su mente constantemente de esos detalles que realmente no edifican y que lo que traen es tristeza. Una de las cosas más tristes que hay es la adicción a drogas, alcohol,
Incluso ahora se está hablando también de adicciones a medicamentos, personas que se sobremedicamentan para poder vivir en un éxtasis diferente. Hermanos, en estos días yo estoy orando por una persona en especial que quiere salir de ese tormento. Y es tan difícil, y es tan terrible, y la familia sufre tanto como la persona, porque lo mismo el alcohol, que la droga, que el juego, cualquier adicción se apodera de la voluntad de la persona y no le deja. Y no hay cárcel más grande que ese tipo de hábitos. También está cuando usted es esclavo de su temperamento, de su manera de ser. Usted responde, por ejemplo, a situaciones que no conoce o que le sorprenden de pronto con ira, con cólera. Usted tiene que ayudar, pedirle al Señor que le ayude para poder mantener la paz incluso en los momentos difíciles, cuando llegan las noticias desalentadoras o cuando las cosas salen mal. ¿Qué me dicen ustedes de la gente que es esclava de sus genitales? Una familia linda, una buena, tienen hijos, tienen la casa, lo tienen todo, pero no piensan, y cuando les pasa la primera tentación por delante, se desordenan. Y déjenme decirles que eso es un hábito, y es un hábito que hay que confesar y que pedirle al Señor que nos ayude para que sea nuestra mente y nuestro corazón el que dirija nuestra vida. Y por otra parte, creo que ya lo hablé, la esclavitud del juego, pero quiero tratar este detalle. Hermanos, tenemos que ser conscientes que todo está creado para esclavizarte. Los juegos de los muchachos, porque yo estaba hablando primero del juego que es con dinero, ¿verdad? Yo he conocido familias que se arruinan, que venden hasta los cubiertos, todo para poder seguir jugando. Pero ahora están también los juegos que tienen nuestros jóvenes, donde la prioridad de la vida va quedando a un lado y van viviendo en ese mundo. Pero ¿qué me dicen ustedes de las series interminables de Netflix? Hay que fregar, hay que hacer, y la gente se está allí mirando porque hay que ver si lo mató o no lo mató. Y para que lo maten son 3 capítulos. Entonces quiere decir que tú te estás echando 6 horas viendo el programita a ver si murió o no murió. Hermanos, el mundo está diseñado para esclavizarnos, usted lo sabe. Y nuestra naturaleza nos lleva a caer en la trampa por nuestros hábitos o por nuestros pecados. Recuerde, si ese hábito se te ha metido en ti de una manera que no puedes organizar tus prioridades, que te dirige la vida, tú eres esclavo de ese hábito. Y ese hábito puede llegar a dominarte. ¿Usted lo acepta? Sin embargo, ya hemos visto el problema. Hay 2 cosas que nos quitan la libertad: el pecado y los hábitos malos, los hábitos que tenemos que remodelar. Pero hay una buena noticia: en Cristo puede hacerse. Cristo es el poder superior que mora en ti y que te ayuda a vencer aquello que te esclaviza. El texto de esta mañana dice que el Hijo, es decir, Jesucristo, cuando nos libera, nos hace verdaderamente libres. Y es importante porque puede ser que usted tenga a Cristo en su corazón, pero que todavía haya hábitos que le dominen. Así que esta libertad verdadera que nos da Cristo, lo primero que nos enseña es a reconocer los límites que hay y sobre todo a aprender a decir que no, tener el valor, tener la fortaleza y sobre todo el discernimiento de saber cuándo es sí y cuándo no. Les voy a poner un ejemplo. Su auto usted lo puede conducir a 180 millas, ¿verdad? Pero usted va por una carretera
que tiene señalizaciones. Y usted sabe que lo correcto es irse guiando por las señales del camino. Lo mismo opera en nuestras vidas. Usted puede hacerlo, pero como la decisión viene de adentro, la decisión viene de querer agradar a tu Señor, la decisión viene de no ser esclavizado por las obras de la carne, usted decide ir a la velocidad que le corresponde y tomar las decisiones que son adecuadas. Usted no quiere ser encadenado y usted puede tener también el poder de Dios para, aunque todo el mundo vaya por ahí, decir no. Usted trabaja en un lugar, en una clínica, donde están biliando por encima de lo que cuesta. Y le dicen, firma aquí, o haz esto, o haz lo otro. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Entrar en la danza con todo el mundo? ¿O decir no? ¿O sencillamente vaya y busque otro trabajo? Porque la libertad interna no es seguir reglas externas. Es una decisión personal de dejarme guiar por el manual de instrucción del Señor, que es la Biblia. Dice el Salmo 119, 45, viviré con toda libertad. ¿Y saben por qué? Porque he buscado tus preceptos. Entonces, ¿cómo logramos vivir en libertad? Lo primero es reconociendo qué nos esclaviza. Reconociendo cuáles son los hábitos que han calado en mi vida y que me llevan cautivo. Y lo otro, lo más importante, es rindiéndome delante del Señor, rindiéndome a ese poder superior, diciéndole, Señor, yo necesito borrar mi hábito antiguo y llenarlo por un hábito nuevo, guiado por ti. Usted, si se queja, aprenda a alabar. Si usted lo ve todo oscuro y gris, aprenda a darle colores a la vida. Y así sucesivamente usted va a tener esa experiencia, ¿verdad?, de irse transformando. ¿Y cómo nos vamos a ir transformando? Primeramente, llenándonos del amor de Dios. Usted nunca va a querer entristecer el corazón de Dios. Amén. Esa es nuestra prioridad. Amando a la gente que te rodea, porque los malos hábitos los vives tú, pero intoxicas ¿a quién? A la gente que te rodea. Y tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Y por otra parte, tratando de amarme a mí como hijo amado que soy. Hay una realidad que estamos viviendo, la gente está viviendo sin reconocer que es creado con amor por Dios y que es una maravilla del Señor. Dios nos hizo y nosotros tenemos que ser respetuosos con la creación de Dios en nosotros, amarnos y cuidarnos. Así que, hermanos, les dejo la siguiente idea. La ley se puede romper porque tú le dices al niño, no toques el búcaro, y cuando tú das la vuelta, ¿qué es lo primero que hace? Viene y lo toca. La ley usted la puede romper, pero la gracia es la que realmente te hace libre, porque viene y nace el deseo de ser libre desde lo más profundo de tu corazón. Y eso es lo que te trae paz. Quiere decir que la libertad y la paz vienen de la mano. Porque cuando tú estás en paz con Dios, tú eres libre y estás en paz con los que te rodean. Así que, hermanos, en un día como hoy, que estamos celebrando la libertad que hemos encontrado en esta nación, primeramente seguimos orando por nuestros países para que también conozcan esta libertad social, pero sobre todo para que la libertad que tenemos en Cristo sea lo que prevalezca. Y sobre todo les digo, siempre bendigan a esta nación, oren por esta nación, pero sobre todo comiencen a tratar de vivir ustedes mismos como hijos de Cristo en libertad, remodelando sus hábitos conforme al proyecto que Dios
tiene para tu vida. Y si tú no lo tienes, si tú no lo has hecho, confiesa, entrega ese hábito al Señor y reclama la libertad de Cristo que vino a traerte. Que te haga libre del miedo, de las avaricias, de tu ego, de cualquier cosa que tú sientas que realmente está teniendo poder en ti. Así que ríndete al poder de Cristo, renueva tus hábitos y recuerda que la gracia de Dios te hace verdaderamente libre. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tu oración y mi oración en esta mañana es: Señor, yo quiero ser verdaderamente libre y vivir en tu paz. Vamos a orar.